Publigital, el podcast sobre innovación en la administración pública. Buenos días y bienvenidos al podcast Publigital. Hoy nuestro invitado es Joaquín Meseguer y voy a leer porque, bueno, tienes muchos títulos y tienes muchos sobrenombres, ¿no? Muchos epítetos de esos largos, ¿no? Y esos conviene leerlos. Tenemos a uno de los mayores expertos, además de gran amigo, en transparencia y gobierno abierto en España. Hablaremos de toda tu experiencia. Genial. Tienes una trayectoria que va desde la redacción de normativas clave hasta el impulso de estrategias pues, a nivel nacional. Bienvenido, Joaquín. Muchas gracias. Esto es lo que eres tú a nivel profesional, que ahí es nada. Pero a mí me gusta hacer un acercamiento a nivel personal y preguntarle a mi invitado quién es Joaquín Meseguer. Bueno, pues Joaquín Meseguer, aun preguntándome por lo personal, es un servidor público, es un funcionario público. Yo creo que los que estamos orgullosos y satisfechos de serlo, lo incorporamos a nuestro haber personal, no solamente profesional, y para mí es un elemento clave que además me ha cambiado la vida. O sea que soy un servidor público convencido, vocacional. Con vocación. Sin duda. ¿Con vocación temprana? No. Hay una serie de azares y de casualidades en mi vida. Primero, que me llevan a estudiar Derecho sin tener la intención de hacerlo, por un error a la hora de hacer una inscripción, que se mueven las hojas y acaban las cruces donde no son. Ahora ya no hay tanta posibilidad porque todo es digital, pero entonces pues era papel autocopiativo. O sea, y bueno, se movieron las hojas y me admiten en Derecho sin tener ninguna vocación además jurídica clara. En mi familia no había nadie dedicándose a esto, con lo cual, bueno, sucedió en una edad en la que tampoco tienes muy claro muchas veces qué hacer, ¿no? Y de ahí, cuando acabé la carrera, pues también pasé a la oposición, pues porque mis mejores amigos estaban preparándola, pero tampoco porque tuviera vocación. Yo creo que eso surge a lo largo de la carrera, cuando vas tocando y viendo qué puedes hacer dentro del sector público, sobre todo enfocado a mejorar la vida de las personas con las que tienes que trabajar en cada momento, y a partir de ahí surge la vocación, y fuerte. Y decir que para mí hoy, casi después de 29 años de servicio público, tendría que decir que esto forma parte de mi vida, ¿no? Y aparte de todo, bueno, pues yo creo que un poco loco, lo hablábamos. Una mente inquieta, un alma inquieta. Antes, sin miedo. ¿En crecimiento? En crecimiento, porque yo creo que eso no deja de suceder, ojalá, a lo largo de la vida, tanto personal como familiar, y bueno, con necesidad de pasarlo bien y de entretenerme, de no aburrirme, que eso también es algo importante. Actualmente estás adscrito al proyecto Madrid Talento, y desde allí, ¿de qué nos hablas? Pues mira, Madrid Talento es un proyectazo, una sorpresa también. Lo conocemos, estuvo también Antonio Sánchez en el podcast aquí, ¿no? Y estuvo muy bien. Es un proyectazo, es una sorpresa que llega a mi vida en un momento en el que no la esperaba, porque yo regresaba de Castilla y León, de ser responsable del proyecto de transparencia y buen gobierno durante unos años, y vuelvo sin intención clara de hacer nada en concreto, quizá con esa inercia de seguir trabajando en los temas de gobierno abierto y de transparencia, que son parte también de lo que me gusta y de lo que quiero seguir haciendo, pero en ese momento, bueno, de paso provisional y transitorio hacia un destino no se sabe cuál, pues coincido con Antonio, que lo conocía algo, muy poquito, pero lo suficiente como para, en el momento en el que recibí la invitación de quedarme allí un poquito más de tiempo, pues decir sí, ¿no? Y la verdad es que ha sido una sorpresa, porque yo creo que también lo ha sido para todo el mundo, porque es un proyecto con mucho vigor, con mucha fuerza, digamos, con mucha capacidad creativa de hacer cosas nuevas en un terreno en el que prácticamente no se hacía nada nuevo, y me ha enganchado. Entonces, el tiempo que sea y que esté o que estemos, pues muy involucrado y muy comprometido con ese proyecto y con todas sus buenas finalidades y propósitos, que no son pocas, intentando hacer cosas nuevas que tengan sentido y valor, y yo creo que bueno, que son muchas. Es un poquito ese el enfoque de Madrid Talento. Muy bien, y ya 4 años allí, pero tu tema es la transparencia, ¿no? Y para iniciarnos en este tema, yo te propongo que nos des nota del 1 al 10, ¿cómo está España en materia de transparencia? Pues España son muchos actores, ¿no? No es uno único. Tenemos el Estado, las comunidades autónomas, tenemos entidades locales, pues más de
de 8.100, tenemos universidades públicas, colegios, quiero decir que hay un sinfín de actores haciendo cosas en este ámbito que cada uno de ellos probablemente merecería una nota distinta. Si nos fijamos en el Estado, pues yo creo que se ha avanzado mucho con esa primera norma de 2013, que ya ha cumplido más de una década. Hablaremos de ella, sí. Que por momentos, bueno, yo creo que hubo un momento de fulgor, diríamos, de expansión, de explosión, ¿no? cuando se aprueba, y yo creo que estamos en un momento un poquito valle. También ha habido una reorientación de estas políticas en algunas administraciones que ha hecho que quizá se vean menos, sean menos visibles o supuestamente parezca haber pues menos empuje, ¿no? Y esto yo creo que sucede un poquito quizá a nivel estatal. A nivel autonómico, en algunas comunidades autónomas es algo muy visible, un viraje o un desaceleramiento, ¿no? Muy importante, y en el ámbito local diríamos que las cosas están más estables porque quizás es donde más hay que hacer y por eso hay menores cambios, ¿no? Entonces yo creo que bueno, no estamos mal, pero podríamos estar muchísimo mejor, ¿no? Para evitar que amigos que trabajan en esto me llamen cenizo y me digan que soy siempre un pesimista con respecto a la evolución de la transparencia, diríamos que es un notable bajo o un bien alto. Yo diría. La palabra transparencia y la palabra innovación están prácticamente en todos los foros y en todas las agendas de la red pública y de los encuentros. Pero ¿se puede decir que quien hace transparencia o quien trabaja con transparencia está innovando o es una aberración? Pues yo creo que cualquier proyecto de transparencia innovador en el momento en el que la transparencia irrumpe, diríamos, en el panorama del sector público, ¿no? El que actualmente se limita a aplicar las normas, que no es poco, porque ya estamos dando premios a los que cumplen directamente con la normativa y no hacen nada más que simplemente cumplir con lo mínimo. Yo creo que hoy en día el cumplir o aplicar las leyes no se puede juzgar como innovación, es decir, sí, vale, le felicitamos, usted ha sido capaz de cumplir con la norma, que no es poco, pero yo creo que ahí la innovación pide algo más, ¿no? Primero yo creo que pide estar en contacto constantemente con la ciudadanía, con la sociedad, que es la que evoluciona más rápido que nosotros y nos va demandando cosas nuevas, ¿no? Sin duda. Y al demandarnos cosas nuevas, si nosotros cumplimos y les escuchamos activamente y intentamos ofrecerles aquello que ellos nos demandan, pues seremos innovadores, ¿no? Cuando no lo hacemos, cuando no escuchamos con atención, y esto yo creo que sucede mucho, no hemos avanzado demasiado a la hora de escuchar bien, ¿no? Y activamente con atención a la ciudadanía, pues acabamos siendo pues meros ejecutores o meros aplicadores, como decía antes, de normas, ¿no? Entonces, la transparencia y la innovación, en principio, hace tiempo se juzgó como un ingrediente necesario de la innovación, o la innovación y un ingrediente necesario de la transparencia, pero yo creo que hoy en día hace falta hacer más para que alguien pueda ser destacado como, oye, tú eres un innovador, tú realmente estás abriendo camino, estás siendo creativo, estás utilizando herramientas nuevas para atender nuevas necesidades, ¿no? Yo creo que eso no lo hay tanto. Y que realmente será la prueba del convencimiento de que hay que actuar así. Sin lugar a dudas, eso es. Estamos hablando y vamos a seguir hablando muchísimo de transparencia, pero si tuviéramos que explicarle a alguien totalmente lego en el tema, ¿qué le diríamos que es la transparencia aplicada a la administración pública? Pues no es fácil. Qué difícil. Es difícil, sé que ¿no? te estoy pidiendo un ejercicio de síntesis complicado sobre un concepto intangible, con lo cual pues, es todavía más difícil aterrizarlo, ¿no? Pero si tú tuvieras que explicarle a un joven con talento ¿qué es la transparencia? ¿Qué le dirías? Pues lo vincularía directamente con la rendición de cuentas. Quiere decir, la transparencia tiene como finalidad esencial, siempre lo contamos, ¿no? Allá donde vamos y nos invitan a estar. Yo creo que la transparencia sirve para explicar a quienes no solo te escuchan, sino a los que tienen efectivamente el derecho a saber qué es lo que has hecho. Yo creo que podríamos decir que es la obligación o necesidad, el deber de contar a la ciudadanía y a la sociedad qué es lo que has hecho, diríamos, con los recursos que ellos aportan, ¿no? A través de sus impuestos y de sus tributos, ¿no? ¿Cómo ha sido tu gestión pública? ¿Cómo
han discurrido, diríamos, los servicios de los que tú eres responsable y tienes que prestar, en realidad o en resumen, diríamos, rendir cuentas, ¿no?, ante la ciudadanía de tu gestión pública. Yo creo que para mí esa es la definición quizá más corta, aunque yo ya sabes que acabo enrollándome mucho, de lo que es la transparencia, una obligación de rendición de cuentas. Bueno, un concepto como la transparencia da pie a mucha filosofía, ¿no?, y a mucha literatura, sí, sin lugar a dudas. Y por aterrizarlo, que de eso debería encargarse este podcast, es uno de los objetivos. Antes hablabas de esa escucha activa al ciudadano para precisamente ir más allá de la norma, más allá del cumplimiento de una ley que obliga a las administraciones. Podemos hablar de transparencia activa, reactiva, proactiva por parte de la administración, siempre manejándose a impulsos por demanda del ciudadano. Entiendo que tú eres a favor de ser proactivo, ¿no? Por supuesto. Yo creo que cualquier gestor de un proyecto de transparencia tiene claro que donde tiene que poner, diríamos, la atención, la cesta donde tiene que poner esos huevos es sin lugar a dudas la transparencia activa o la publicidad activa. Esto es la divulgación de la información. Sin que nadie te la pida, pues en los medios o en los canales que sean de acceso público, donde la gente espera encontrar información sobre la gestión pública, ¿no? Los portales de transparencia. Los portales de transparencia esencialmente. Pero bueno, hemos puesto esa etiqueta a muchos espacios que sí que tienen vocación de ser portales de transparencia, pero yo creo que en cualquier lugar donde se pueda difundir la información libremente y a la que puede tener acceso cualquier persona, es un lugar idóneo para contar, ¿no?, lo que tú has hecho. Es verdad que renombrar una parte de tu espacio como portal de transparencia hace que la gente ya sepa dónde ir, ¿no?, y es importante que sepan dónde acudir y no pierdan el tiempo, diríamos, buscando una información que puede estar totalmente perdida o dispersa, diríamos, en el sinfín, diríamos, o en la constelación de espacios web, diríamos, que tenemos las administraciones públicas. Ojalá hubiera un punto único, como ocurre en otros países, donde yo pudiera entrar y ir caminando o dirigiendo, diríamos, mis pasos allá donde yo quiera ir, ¿no? Pero esto no sucede. Cada administración o organismo público tiene su portal y tienes que tener, diríamos, muy claro dónde ir o dónde clicar, diríamos, para acabar encontrando, con suerte, lo que tú esperas saber, ¿no? Yo creo que hay que hacer un esfuerzo importante, pero ese esfuerzo es complicado, porque no se trata únicamente de colgar la información que las normas te exigen y a la que te obligan publicar o que te obligan a publicar, sino que hay que hacerlo en unos estándares o con unas condiciones que hagan que esa información se entiende, se puede descargar y tratar, explotar, sea accesible para todas las personas en igualdad de condiciones, también para aquellos que intelectualmente tienen más dificultades o alguna discapacidad física que es un obstáculo para el acceso, efectivamente, que se haga o que se dé a conocer la información relevante, no toda la turba de información que al final hace que nos confundamos y nos perdamos. Nos despiste. Eso es. Digamos que hay un montón de factores, de rasgos, de atributos que nosotros decimos que hacen que la información sea de calidad, si no, no vale para nada. Porque la transparencia es un derecho del ciudadano. Por supuesto. es un derecho, la transparencia activa también, es decir, que cuando las normas obligan a las administraciones a publicar es porque los ciudadanos deben de estar en condiciones de poder exigir que la norma se cumpla, ¿no? Y después el ciudadano tiene pues un derecho a pedir o a acceder a toda aquella información que, no estando publicada, pues está en nuestro poder, ¿no? Y tanto una faceta como otra pues se divulga poco, es decir, que también algunas veces pensamos que la administración no tiene mucho interés en que esto se conozca porque es un derecho que es trilita y dinamita pura. Sí, es decir, está claro, la carga el diablo. Vamos, sin lugar a... Dice, ¿cómo voy a contar yo ahora y animar a la gente a que pida todo lo que yo tengo en mi poder, ¿no? Porque la gestión de la transparencia del derecho de acceso también es una gestión compleja que exige, diríamos, conciliar no solamente el derecho con otros, ¿no?, sino también con límites, ¿no?, que pueden hacer necesario en un momento determinado no facilitar la información o parte de la información, ¿no? Y esa gestión todavía nos asusta en España porque no estamos muy entrenados. No somos como los suecos no, que y el tienen... mundo anglosajón en general también efectivamente, está más familiarizado. Eso es. Sí. Los países nórdicos y los países de la órbita anglosajona pues llevan algunos de ellos siglos, ¿no?, ya gestionando. Una cultura organizativa diferente. Totalmente. Y una forma de ser distinta, ¿no? Que yo creo que al final
en la normativa también influye cómo somos, La ¿no? idiosincrasia de los pueblos. Sin lugar a dudas, nuestro carácter, nuestros valores y sin lugar a dudas pues nos diferenciamos mucho no solamente de los anglosajones, sino de los países del norte de Europa. Somos el mismo continente, pero somos seguramente en cultura mucho más cercanos a países de otros continentes que del nuestro propio, ¿no? Y claro, ellos tienen un entrenamiento brutal porque ya en su propia forma de ser y de hacer, de vivir, la transparencia es un valor realmente clave, ¿no? En su forma de relacionarse o de comunicar, mientras que aquí, pues al menos hasta hace 11 años no lo era, y desde hace 11 años lo es, pero en el papel, es decir, en las normas. Hemos cambiado realmente en nuestra forma de comunicar o de relacionarnos, administraciones públicas y ciudadanos, por el hecho de que tengamos una ley desde hace 10 años. Pues no, yo creo que no. Es decir, que esto tiene que decantar y tiene que suponer una transformación mucho más profunda que nos llevará, bueno, un siglo, unas generaciones, unas cuantas, no lo veremos nosotros seguramente, Ángela. Sin duda. Bueno, vemos los primeros atisbos y estamos plantando la semilla, que no es poco. Si hablamos en términos de responsabilidad, creo que algo se está haciendo, ¿no? Y que eso pues tendrá sus frutos y lo recogerán generaciones venideras. Algunos de los obstáculos, de los problemas, de los retos, de los desafíos para que sea algo más que norma, ya las has ido nombrando, ¿no? Esa rendición de cuentas. ¿Sería el principal obstáculo? ¿O es ese miedo? ¿O es un obstáculo tecnológico? ¿O es esa aversión a comunicar cosas que nos pueden traer luego consecuencias indeseadas? Pues todas esas, Ángela. Yo creo que de partida tenemos un problema cultural, como decíamos antes, ¿no? De forma de ser, de valores. Para nosotros la transparencia, digo para nosotros en general, para la sociedad, la transparencia no es un valor. Y esto se demuestra porque cuando tú tienes a alguien que no la respeta o que no cumple obviamente con sus obligaciones en este ámbito, no hay reproche social ninguno, ¿no? Es decir, nos preocupan otras cosas mucho más inmediatas, más básicas, más vitales o incluso cosas que son menos trascendentes pero que están en el debate, diríamos, cotidiano, ¿no? Con lo cual yo creo que la forma de ser, nuestra personalidad influye sin lugar a dudas en que esto no tenga, diríamos, el calado, ¿no? o el enganche que debería de tener. La tecnología, pues la tecnología va evolucionando muy rápido, ¿no? Probablemente a lo mejor no tan rápido como nos gustaría, pero yo creo que en estos últimos años, especialmente desde la pandemia, el tirón y el empuje que ha tenido la tecnología sin duda, nos ha acelerado. Sin lugar a dudas. Y aplicada a la transparencia, desde luego, tiene la virtualidad. Yo creo que sí, podríamos hacerlo mucho más, pero estamos aplicando la tecnología que sería útil en un proyecto de transparencia quizá a otros ámbitos, ¿no? Si nos focalizáramos y dijéramos, oye, ¿qué puedo hacer con esta tecnología en este terreno concreto? Estoy seguro que avanzaríamos mucho más. Se avanza mucho en visualización de la información, también hay mucha más concienciación sobre la explotación de la información en formatos abiertos, pero todavía nos quedan muchos pasos que dar ahí, ¿no? Y después, bueno, yo creo que básicamente esos dos aspectos, ¿no? El cultural y el tecnológico son esenciales, ¿no? Y después, claro, convencer dentro de las organizaciones. Era mi siguiente pregunta. ¿Y qué hay de los servidores públicos y de los funcionarios? Las culturas de las organizaciones públicas, ¿cómo están? ¿Qué temperatura tienen para aceptar la transparencia como parte de la gestión, ¿no? Sí, yo creo que va mejorando. Es transversal, además. Afecta a todas las áreas. Sí, no hay nadie que se libre. Y esto algunas veces incomoda, ¿no? Siempre oyes el discurso en algunas organizaciones públicas de que esto es de los de transparencia, ¿no? De la gente que trabaja en transparencia. Digo, no, esto es de todos, porque al fin y al cabo todos somos gestores públicos, todos generamos en nuestra gestión información pública y esa información o bien tiene que poderse ver en un lugar de acceso público por parte de todo el mundo o bien tienes que tenerla, diríamos, primero bien custodiada, bien inventariada, saber dónde está y en qué condiciones está para que si alguien la pide en el ejercicio de ese derecho de acceso, tú estés en condiciones de facilitarla o al menos de juzgar si la puedo facilitar, ¿no? Y ese trabajo no se hace. Es decir, no hay todavía una conciencia del servidor público de que la transparencia ya ha pasado a ser una de esas tareas más
que tiene que incorporar a su quehacer, diríamos, cotidiano. O sea, tiene que haber siempre una visión. Yo tengo que cumplir con la norma, yo tengo que ser eficaz, tengo que ser rápido, ágil. Digamos, tengo que contemplar una serie de factores entre los cuales también está la transparencia desde hace ya un tiempo, ¿no? Probablemente lo tuvo que estar siempre, porque si alguna cosa tuvimos que ser las administraciones públicas fue servidoras del ciudadano, transparentes en nuestra gestión y digamos, obligadas a la rendición de cuentas. Pero parece que esto es algo novedoso. Es como el último invento, la transparencia, y de momento la gente, salvo que tú les digas claramente, oye, esto forma parte de tus responsabilidades en el día a día, no lo toman en cuenta. Diríamos que ocasionalmente, si alguien pide información que tiene que ver con lo que tú gestionas en el día a día, es cuando surge, diríamos, la preocupación, el conflicto, y eso hace que siempre se vea como algo incómodo, porque además nos va a obligar muy probablemente a contar cosas que pueda revelar que no somos los mejores del mundo, no somos tan eficientes como decimos, es decir, que no somos lo que el ciudadano espera obviamente encontrar. Bueno, ¿no? pero sí que espera tener confianza en sus administraciones, y en ese sentido la transparencia y gestionar bien las cosas de manera transparente, la primera consecuencia que debería tener, o que deberíamos notar los ciudadanos y la sociedad, es que, bueno, podemos confiar en nuestras instituciones. ¿Confianza y transparencia van juntas o se pelean? Sin lugar a dudas. Es decir, la duda es si el ciudadano en algún momento va a confiar como nosotros esperamos y deseamos en la Bueno, administración forma parte pública. también de esa cultura, ¿no? Nuestra Sin lugar a también, dudas. es ser desconfiados, ¿no? El latino es más desconfiado. Esto sin duda. también nos va a exigir algún que otro siglo, ¿no? Pero sin lugar a dudas, o al menos en el plano teórico, y yo creo que también en el práctico, cuando alguien es confiable porque es honesto, sincero, cuenta lo que ha sucedido y sobre todo por qué ha sucedido, la gente confía en él. Pero esto ocurre en las relaciones humanas, ¿no? Yo muchas veces pongo el ejemplo de cuando nos vamos a un grupo de amigos de viaje y ponemos un fondo común y hay alguien que lo administra. Normalmente siempre es el mismo porque es en el que más confiamos. Que sabe de cuentas. Efectivamente, ¿no? Y él mismo, que ya casi levanta la mano y dice, venga, lo vuelvo a hacer yo, pues rinde cuentas de su gestión sin necesidad de que nadie se lo pida. Cada vez que pide dinero para ese fondo, pues dice, oye, mira, es que nos hemos gastado este dinero ayer porque hemos ido a una fiesta, hemos cenado en un sitio donde nos han metido un clavel, o porque hemos contratado un coche con seguro a todo riesgo y claro, esto supone un coste, ¿no? El mismo motu propio lo cuenta sin necesidad de que nadie lo pida, y el resto saben perfectamente que si piden explicaciones se las va a dar, ¿no? Y eso es lo que hace que nosotros tengamos confianza en él y que cada vez que viajemos con él queramos que él sea el que administre el fondo. Esto sucede también en las relaciones públicas. Lo que pasa es que muy probablemente o no encontramos tantos buenos ejemplos como nos gustaría de administraciones confiables porque sus responsables se merecen, diríamos, esa confianza, o porque quizá no valoramos actualmente tanto confiar en las organizaciones públicas porque hay un cierto prejuicio, una idea preconcebida de que vamos a ser malos gestores, de que siempre vamos a fallar en algo, de que hay un dinero que se pierde y se escapa sin que nadie sea capaz de saber cuál es y por qué no se ha gestionado correctamente, etcétera, ¿no? Entonces hay una mezcla de los dos factores, o sea, pensar que generar confianza realmente no te renta o te da rédito de cara a unas elecciones, porque probablemente habrá otra bronca, diríamos, o discurso actual que gane más adeptos que perderlos, o porque la ciudadanía también, ante la falta de muy buenos ejemplos, pues quizá está un poco descreída de que realmente el sector público, sus responsables, sean buenos gestores y gente de la que fiarse. Y bueno, ese es un trabajo es un doble, trabajazo, ¿no? Es un trabajo, como yo diría, de partir en vez de 0 de -10, ¿no? Si ya Sin lugar a partimos de ese dudas. descrédito, de Eso esa es. falta de confianza que la transparencia debería venir a solucionar, entre otras cuestiones. Sin duda. Bueno, hasta aquí hemos abarcado un poco la parte más teórica, ¿no? Luego volveremos un poco también sobre la norma, pero ahora me apetece bucear contigo en lo que es tu experiencia. Vamos a hablar de la experiencia. Tú has liderado proyectos que además han recibido reconocimientos nacionales e internacionales. ¿Podrías contarnos o ilustrarnos con algún caso en concreto en el que la transparencia haya funcionado, se esté utilizando, se implemente de manera inconsciente, de manera totalmente natural y automática, y debamos aplaudir y tomarlo como ejemplo?
Bueno, pues yo creo que quizá el primer gran proyecto en el que yo trabajé fue el del Ayuntamiento de Madrid, ¿no? La puesta en marcha La ordenanza. la ordenanza, que fue un trabajazo, pero se aprobó en un año desde que se inició el mandato. Una ordenanza que además pervive, o sea, que resiste bien al tiempo. Sí. Era una ordenanza exigente. Y que probablemente podría evolucionar también, pero quizás lo más importante, lo de mayor calado lo tiene y sigue siendo todavía un instrumento normativo útil para abrir camino, ¿no? Diríamos que es un rompeolas o un barco, diríamos, rompehielos que puede seguir todavía funcionando bien para abrir nuevos caminos, ¿no? Sin lugar a dudas, yo creo que ese fue un buen ejemplo. Es que a mí ese ejemplo nos vale para que me lo has sugerido tú, sirve para explicar muchas cosas. Es el primer registro de grupos de interés, de lobbies en el ámbito local y casi en el ámbito nacional, porque en aquel entonces, melón, lo de los lobbies. qué gran melón, que ahora además está en el debate actual, Sí, porque tenemos ese proyecto de ley de la Administración del Estado que se está tramitando en el Congreso de los Diputados, ¿no? Qué fantasía, sí. Y que bebe de la transparencia. mucho también de la experiencia de aquellas comunidades autónomas. Estoy pensando en Cataluña o en la Comunidad Valenciana o del Ayuntamiento de Madrid, que ya tienen esta herramienta, ¿no? De hecho, cuando lees el proyecto de ley, pues reconoces muchas cosas, ¿no? De lo que tú en aquel entonces defendiste y que está puesto por escrito, pues en esa ordenanza, ¿no? En esa ordenanza, por decirte algún ejemplo, buen ejemplo que yo creo que finalmente va a pasar también a la futura ley de administración abierta o en la modificación de la ley de transparencia actual, está la posibilidad de pedir información pública sin identificarse, ¿no? Que es algo que siempre cuando lo planteas todo el mundo se rasga las vestiduras y se pone como loco, ¿no? Y genera un montón de polémica porque no encaja muy bien en lo que es nuestra evolución clásica de la administración pública, donde siempre todo el mundo tiene que identificarse casi para cualquier cosa. Sí, ¿no? Bueno, DNI en la boca casi, ¿no? Para entrar. Ya te digo, ¿no? O el certificado digital, que eso incluso es una brecha algunas veces para aquellas personas que, por ejemplo, en el ámbito rural o personas mayores, pues no utilizan este medio de identificación, ¿no? Bueno, pues eso muy probablemente se incorporará, ¿no? A la normativa básica estatal, con lo cual tendremos que adaptarnos y pensar que en este terreno, que es muy raro y extraño, muy sui generis en lo que es la órbita de lo público, pues se va a poder pedir información pública, algo que nos asusta mucho, incluso sin necesidad de decir quién eres, ¿no? Y eso, exige una batalla ardua de convencer. Eso en el Ayuntamiento de Madrid costó. Pero costó mucho más en Castilla y León cuando estuve, ¿no? Sí, porque el mismo proyecto lo pusiste en marcha cuando estuviste en Castilla y León. Sí, intenté exportar algunas cosas. No llegamos, obviamente, a un modelo de solicitud donde el solicitante pudiera decir o pudiera no decir quién es. Pero sí, por ejemplo, se eliminó el certificado electrónico en el ejercicio del derecho de acceso y eso fue toda una revolución. Yo me acuerdo que me decían nada más llegar, porque eso fue una de las primeras decisiones que se tomaron, que me iba a cargar la administración electrónica de toda la comunidad autónoma. Qué necesidad de arriesgar, ¿no? Digo, ¿cómo es posible que en un procedimiento donde solamente hay 40 personas que piden, que era el número de personas solicitantes de acceso en el año 2019 en Castilla y León, en una comunidad autónoma de 2.400.000 personas, solo 40 pedían información pública? ¿Cómo va a ser que haciendo este pequeño cambio en un procedimiento con tan poco impacto vayamos a cargarnos todo lo que es el edificio de la administración electrónica autonómica, ¿no? Bueno, al final son debates que sobre todo tienen que librar una batalla que es la de romper los esquemas clásicos y el de siempre se ha hecho así, que ya sabes que es una de las frases que a muchos dentro de la administración les encanta. Básicamente hay que romper ahí esa cultura, ¿no? Si siempre se hizo así y vemos que no funciona bien, vamos a hacerlo de otra forma, no sea que funcione mejor, ¿no? Y eso, supone una negociación dura, intensa, en la que no debe de cejar en absoluto el que tiene entre sus manos un proyecto de transparencia. Yo creo que la resiliencia y la resistencia, que es una palabra mucho más clásica y más, digamos, llana, que todos entendemos, es uno de los factores y de las cualidades de alguien que lleve a cabo o que impulse un proyecto de estas sin lugar a dudas. La resistencia para mí es una cualidad. Porque de esas experiencias, de esos proyectos que has tirado para adelante, yo entiendo que tiene que haber una medida del éxito o
o como hablabas en términos de impacto, ¿no? Impactos positivos. ¿Nos puedes reflexionar si has sacado alguna conclusión o tienes claro qué impacto positivo has recogido ya de ese tipo de proyectos? Sí, en concreto de uno muy peculiar, pero que todos conocemos y que vivimos dramáticamente en nuestras vidas, ¿no? Además, ¿no? La gestión de la información sanitaria del coronavirus, eso fue un proyectazo brutal en Castilla y León, que además fue un proyecto que se ha reconocido a nivel internacional y a nivel nacional, porque bueno, da la casualidad de que en el momento en el que esto sucede nosotros teníamos una herramienta de visualización que nos permitía, es verdad, llevándola un poquito al estrés, cumplir con todo lo que nosotros queríamos, que era que toda la información al cabo del día estuviera actualizada en formatos reutilizables, con visualizaciones, y ese proyecto es un proyecto vital, diríamos que es un proyecto de estos que te quedan para tu haber y tu memoria, porque supuso mucho, ¿no? Mucho esfuerzo físico. Éramos 2 personas y media casi las que estábamos allí. Yo aterrizo en una dirección general de nueva creación que no tenía ni siquiera personal ni medios materiales, ¿no? Hay algunas personas que se adscriben a la dirección general y es con las que tú tienes que empezar a trabajar, ¿no? Yo llego en agosto de 2019 y la pandemia pues se irrumpe en marzo, ¿no? de 2020. O sea, unos meses después, ¿no? ¿Qué hacemos, no? A partir de ese día que empezamos a claro, diseñar. Sin ningún referente y sin nada. Nada. Bueno, Italia ya tenía unas visualizaciones porque la pandemia allí ya había llegado antes y nos fijábamos en lo que había, ¿no? En las capas cartográficas, en la forma de contar la información, bueno. Esto te enseña 1000 cosas. Primero, a coordinarte con unidades con las que jamás habías pensado que tendrías que tener esa relación tan intensa, ¿no? Con sanidad. La información sanitaria y salud pública tiene que estar en los formatos que tú necesitas para poder representarlas visualmente, gráficamente. El respetar también la protección de datos, porque en Castilla y León, con 2.248 municipios, hay muchos municipios con 10, 15, 20 pequeñitos ciudadanos, donde si cuentas efectivamente los datos por razón de la edad de la persona. Así descartas, sí. Entonces, bueno, conjugar todo eso, ser capaz de representarlo con tantos puntos de información en una visualización, un mapa. Algunos compañeros de comunidades autónomas dicen, bueno, nosotros que tenemos 70 municipios. Digo, bueno, 70 municipios, yo eso sí que lo... Pero 2.248 municipios es muy complicado, ¿no? Entonces, la protección de datos, la gestión de información reutilizable, el uso de visualizaciones, gestionar el estrés del equipo, obviamente, que durante más de 2 años, día a día, tiene que publicar una información, que tiene que recibir a tiempo, que tiene que verificar para que no se generen errores en la publicación y eso haga saltar alarmas. La trascendencia que eso tiene. Ese proyectazo, bueno, y está claro que la gente demandaba la información, porque en un año, el primer año de puesta en marcha del proyecto, 4 millones de nuevos usuarios accedieron a esa información. La comunidad autónoma tiene 2.400.000 habitantes. ¿De dónde vienen esos otros millones? Pues posiblemente otras comunidades autónomas estaban fijándose, y países. Países, Japón, Estados Unidos. Para copiar lo que se estaba haciendo muy bien. Sí. Pues eso es un premio. Sí. Bueno, es un retazo en todos los aspectos y yo creo que al final es un proyecto también muy humanitario, ¿no? Sí. Frente a una catástrofe de esas características, una respuesta tan humana. Es en ese momento ahí, Ángela, cuando tú te das cuenta de la importancia que tiene lo que haces, porque hasta la fecha lo has hecho y es verdad que en unas ocasiones más que en otras te das cuenta de la importancia de tu trabajo. Yo creo que eso es algo importante para estar también motivado. Y después, obviamente, del impacto que tienen los ciudadanos. Es decir, si la información la consultan y la consultan tantos al cabo del día, tantas veces, es porque esa información para ellos es un valor, ¿no? Ahí tengo que, y no querría que pasara esta conversación nuestra sin acordarme de Antonio Ibáñez, que fue una de esas grandes personas y profesionales que en ese momento estaba allí y que comprendió efectivamente también el reto que teníamos y la responsabilidad a la hora de ofrecer información. Así que nada, si Antonio nos escucha, un abrazo muy fuerte para él, pero es un responsabilidad. Qué gran palabra. Sin también. lugar a dudas. Sin duda, yo creo que también caminan juntas y de la mano junto con la transparencia. Hemos hablado de Europa, hemos hablado de incluso de reconocimientos internacionales, pero como está España con respecto a Europa, ya sabemos que tenemos una cultura diferente del mundo anglosajón, del mundo nórdico. Pero España está muy mal, o podríamos decir que estamos ahí en el medio y progresa adecuadamente. Yo creo que estamos bien, es decir, que también nos observan, nos miran, nos copian, toman nota de cosas que hacemos.
Otra cosa es que yo piense siempre que podríamos estar mejor. O sea, que aquí hay que combinar un poquito la realidad y decir, oye, hemos avanzado mucho, sin lugar a dudas, en una década. Yo creo que ninguno de nosotros podíamos pensar que todo esto hubiera cambiado y sucedido, ¿no? Estamos dentro de la Alianza para el Gobierno Abierto, estamos a punto de aprobar el 5º plan de Gobierno Abierto y esos planes representan pues compromisos muy importantes o incorporar una hoja de ruta que yo creo que más o menos hemos sido capaces de cumplir, ¿no? Pero vuelvo a insistir, otra cosa es que tú creas que se puede hacer más, ¿no? Y sobre todo que se puede hacer más en cuestiones que son o que están vinculadas o dependen únicamente de la voluntad de alguien, ¿no? Es decir, que no necesitamos nueva tecnología o mayor tecnología para hacerlas, sino que necesitamos que alguien decida hacerlas. Voluntad, eso decisiones y voluntad. Eso es. Y yo con eso es que me pongo siempre muy nervioso, ¿no? Son dos variables en la ecuación que son fundamentales, ¿no? Sin esa voluntad y esa decisión firme para tirar por ahí. Eso pues es. Pero bueno, está claro que hay que hacerlo, está claro que se puede hacer y solamente depende de que alguien lo decida, ¿no? Y yo ahí es donde no lo entiendo tan bien, ¿no? Y hay algunas cosas, ¿no? Pero bueno, nosotros también nos fijamos en otros países. Eso te iba a decir, ¿algún país? ¿En qué país nos deberíamos fijar y copiar? Bueno, tal cual. Los países nórdicos siempre son una referencia, ¿no? Independientemente de que alguno de ellos también en los últimos tiempos, pues al menos ellos piensan que han retrocedido un poquito o no han avanzado, diríamos, todo lo que debían. Yo creo que Finlandia o Suecia tienen buenos ejemplos para fijarse. También la órbita anglosajona, el otro día en una mesa redonda en el INAP, Lázaro, el subdirector general de Gobierno Abierto del Estado, destacaba, por ejemplo, ejemplos en Escocia o en Holanda, en Eslovaquia, algunos países que muchas veces para nosotros pasan desapercibidos, ¿no? Estonia, sin lugar a dudas, también es un país clave, muy pequeñito, Estonia, pero que en algunas cositas es realmente significativo. Sus avances, pues tienen un plazo para resolver solicitudes de acceso de 5 días y aquí tenemos un mes, ¿no? También es verdad que el volumen de información o la estructura territorial de los países es muy distinta y hace que la gestión de la información sea más compleja, ¿no? Y después yo creo que hay también muy buenas experiencias en países de Latinoamérica que nos llevan también delantera en algunos aspectos, ¿no? Cierto, son muy innovadores en general, sí, ¿no? Sí, y yo creo que además es un tema que cala mucho más en la ciudadanía que en los países occidentales. ¿Qué significa eso? Yo creo que la gente cuando les convocas para hablar de los temas de gobierno abierto, de transparencia, hay interés. Y decir, lo ven como algo que puede mejorar sus vidas o que tiene que ver con sus derechos, ¿no? En cambio aquí yo creo que también es la sociedad del bienestar, hace que bueno nuestra mirada o nuestros deseos estén puestos, diríamos, en otro tipo de temas, ¿no? Diríamos aspectos que probablemente en otros países consideran que es más capricho que realmente necesidad, o algo, diríamos, muy vinculado a derechos fundamentales. Pero México, Colombia o Chile tienen muy buenas prácticas en las que poner el ojo. También es verdad que hay retrocesos importantes y en este caso ha sucedido en México en los últimos tiempos que nos alertan y que nos preocupan, ¿no? La desaparición del INAI, que es el gran Consejo de Transparencia, una de las grandes instituciones a nivel mundial en este terreno, pues nos ha dejado a todos un poquito, digamos, preocupados, ¿no? Porque esto puede suceder. O sea, yo creo, y eso creo que Ángela también es importante que todo el mundo lo sepa, todos estos avances que vamos dando no son avances o conquistas que no puedan desaparecer. Sí, el contexto geopolítico también marca la agenda, ¿no? Sin lugar a dudas, pero incluso también dentro del propio país. O sea que ni siquiera tenemos que mirar a otros países para pensar que hay conquistas que puedan saltar por los aires en un momento determinado. Y ha habido en algunas comunidades autónomas en nuestro país algún retroceso en esto, es decir, todos sabemos y es una cuestión de la que se ha hablado mucho a raíz de la publicación del índice de percepción de la corrupción de Transparencia Internacional, que por ejemplo una agencia antifraude que existía en Islas Baleares ha desaparecido, ¿no? Se ha suprimido y no ha habido nadie, diríamos ninguna institución que haya bueno, les ha denunciado mucho, reclamado, ¿no? Que se subsane. Sobre todo no ha habido ninguna institución que haya tomado el relevo, es decir, que haya cogido el guante y esté en la propia comunidad autónoma haciendo el trabajo que a ese nivel se hacía en esa oficina anticorrupción, ¿no? Esas son pequeñas señales de alarma en las que tenemos que poner mucho el ojo y la atención, en las que tenemos que fijarnos porque pueden contagiarse a otros lugares, Hay
agencias antifraude también en la Comunidad Valenciana que han sido objeto de crítica muy intensa porque bueno, ha habido determinadas decisiones importantes que han sugerido o suscitado alguna duda sobre si el trabajo que se hacía hasta la fecha se va a mantener y se va a mantener, diríamos, con el mismo rigor y en las mismas condiciones. Por eso, bueno, yo creo que tenemos que estar atentos, no hay que perder ahí la atención. Duda. Hemos hablado de teoría, hemos hablado de tu experiencia, estamos hablando mucho de presente. Vamos ahora a hablar un poquito de futuro, qué nos espera, ¿no? En materia de transparencia. Si tú tuvieras elegir cuál o cuáles son los cambios urgentes que tú echas de menos, más allá de la corresponsabilidad del ciudadano, ¿no? Para hacer suyo también el tema de la transparencia, ¿de qué estaríamos hablando? Bueno, yo creo que tenemos ahí pendiente una modificación de la ley de transparencia que probablemente, como te decía, se llamará... Te has adelantado, te lo iba a decir además, pero perfecto. Se renombrará, ¿no? Probablemente, Ángela. Yo creo que, bueno, los que hemos trabajado muy intensamente en este tema, en el año 2022, 12 personas nos reunimos, nos designaron para debatir sobre las posibles modificaciones de la ley estatal y elevamos esas propuestas al gobierno, que probablemente muchas de ellas pues tendrán ese reflejo en la modificación de la ley actual. Debatimos sobre cuestiones muy importantes, es decir, yo creo que responsabilizar a cualquiera dentro de la administración pública de ese deber con respecto a la transparencia es esencial, ¿no? Todos sabemos que la ley de transparencia no tiene régimen sancionador, no tiene, diríamos, ningún mecanismo coercitivo, ¿no? Que haga un poquito de pupa y daño a aquel que no tiene ninguna intención de cumplir con la ley. Y yo creo que ese es un vacío importante que hay que cubrir. Hay mucho debate sobre si el régimen sancionador es lo ideal en estos casos, porque son regímenes complejos, muy formalistas, muy garantistas y llevarlos adelante es muy costoso, pero yo creo que algo tenemos que inventar para que aquel que no tiene ninguna intención, obviamente, de respetar este principio, lo que consideramos que es un valor en el sector público, no pueda irse de rositas, como solemos decir, ¿no? Las multas coercitivas es un tema muy debatido, las sanciones, encomendar la potestad sancionadora a un órgano independiente, como sería el Consejo de Transparencia, no dejarlo en manos de la propia administración incumplidora. Sí, es una perversión en sí mismo esa decisión. No tiene ningún sentido, vamos, el régimen sancionador, incluso en aquellas comunidades autónomas que lo tienen, que hay 10 comunidades que tienen régimen sancionador en sus propias leyes autonómicas de transparencia, es inédito. Es decir, que no puede ser esto, ¿no? Es verdad que por lo general no se le encomienda esa potestad o esa competencia a los órganos de control, que son los consejos de transparencia. Si se hiciera, probablemente tendríamos otro tipo de tasas de éxito, ¿no? Pero es verdad que ellos lo que denuncian y demandan es mayores medios, porque lo que no tiene sentido es que yo atribuya una competencia de este calado a un órgano que está todo el día pidiendo más medios sin que los reciba, ¿no? Entonces dice, ya es lo único que nos faltaba, ¿no? Aparte del trabajo que tenemos que hacer, que es un trabajo importantísimo el que hacen, encima voy a tener que responsabilizarme de procedimientos sancionadores ante cualquier denuncia que se presente. Bueno, eso hay que resolverlo sin lugar a dudas. Hay que dar más apoyo a las entidades locales que tienen menores recursos para que sean capaces de cumplir con sus obligaciones, ¿no? Es verdad que tienen menor volumen de información que publicar porque lo generan, obviamente, en muy menor medida, pero también es verdad que tienen muchos menos medios humanos y materiales para poder cumplir con las funciones. Todo eso tiene que resolverse, ¿no? En la órbita del gobierno abierto, pues tenemos que mejorar mucho en participación ciudadana. Yo creo que ese sí que es un gran agujero, ¿no? Es un tema, ya lo hemos hablado, es cultural, es generacional, es... bueno, yo creo que también ha habido mucho cortocircuito durante muchos años de información y de comunicación institucional, que no política, que es diferente. Y bueno, no estamos acostumbrados a pedir información y sobre todo no estamos acostumbrados a pedir información de calidad, ¿no? Entonces es una cuestión también pues cultural y que, bueno, esperemos que generación tras generación esto vaya mejorando. Esto cambie, Bueno, la ciudadanía es uno de los actores, la administración pública son los actores, todos los funcionarios públicos, los servidores públicos sois actores también dentro de este vector de transparencia que sobre el que estamos trabajando. ¿Qué rol, si le tuvieras que dar un rol o una corresponsabilidad también a la colaboración público-privada, y hablo de los proveedores, de aquellos que somos proveedores de las administraciones públicas,
¿tenemos algo que aportar en materia de transparencia? Bueno, yo creo que sin lugar a dudas. Vosotros tenéis también una experiencia muy valiosa desde otra perspectiva. La responsabilidad distinta, social corporativa, sin lugar a dudas, gobernanza. que también bebe, es decir, de muchos valores que impregnan también pues, los proyectos de transparencia, ¿no? Entonces yo creo que esa experiencia es sin lugar a dudas importantísima, ¿vale? Porque muy probablemente en el sector privado la idea de la transparencia necesaria para rendir cuentas a los socios, sí. eso desde luego en grandes corporaciones privadas de otros países lo tienen clarísimo, ¿no? Y aquí poquito a poco yo creo que va calando. Sí, ¿vale? sin duda. La ESG ha crecido, y no solamente por una cuestión normativa, que también, sino porque yo creo que también, pues bueno, en los comités de dirección cada vez hay más gente concienciada con todos estos temas sociales, económicos, de transparencia, medioambiental, etcétera, con todas las patas de responsabilidad social que como actores las compañías y las empresas también tienen. En efecto, tienes tu cliente, tienes tu accionariado. Y cada vez es más exigente, Por supuesto, está claro, en los concursos cada vez hay más condicionantes, más cumplimientos, más requisitos, más allá de ISOs y otras materias a auditar, ¿no? Sin duda. Estamos prácticamente agotando la entrevista, la conversación, como a mí me gusta llamar, pero no me puedo resistir a preguntarte, si fueras ministro de la Función Pública, ¿qué medida tomarías de inmediato? Porque has hablado de muchos desafíos, de muchos problemas, pero si tú tuvieras esa capacidad de decisión que echamos tanto de menos, ¿hacia dónde irías? ¿Cuál sería tu decisión? Alguno diría que la primera decisión sería cesar, no inmediatamente, porque las responsabilidades las responsabilidades que están también, pero además están en esa bandeja, ¿no? del Ministerio con competencias en esta materia son muchas, ¿no? Bueno, yo creo que aunque las normas no lo solucionan todo, son las que te dan diríamos, el terreno firme sobre el que pisar y construir, ¿no? Yo creo que las modificaciones normativas son esenciales para avanzar, porque ante el debate y la discusión, si tú tienes una norma que te obliga, lo que tienes que hacer es cumplir con ella. No vamos a discutir sobre nada más que cumplir, digamos, con la norma. Y para mí eso es esencial, ¿no? Obviamente hay que educar a la ciudadanía, es decir, esto tiene que aprenderse desde edad muy temprana, probablemente seríamos nativos transparentes, no ya digitales solo. Qué bueno, ¿no? Yo creo, te cojo el término, me ha encantado. Yo creo que esto es importante, ¿no? Y se está haciendo en muy pequeña medida, es decir, quizá gracias a la voluntariedad de algunas personas que han entendido que no puedo tener una sociedad, diríamos, exigente con esto si no la educo, obviamente, en este tipo de valores, ¿no? Eso es importante. Obviamente, una divulgación mayor dentro del sector público, premiar, obviamente, a aquellos que en su gestión diaria dan importancia a la transparencia, que los puestos de responsabilidad no se cubran con personas que no tengan claro que tienen que cumplir con la transparencia, es decir, que se valore la formación, la experiencia en estas materias para ocupar, diríamos, las más altas responsabilidades. Yo creo que eso es importante. Incluso que aquellos que tienen mayor responsabilidad vean peligrar su estabilidad si infringen, diríamos, alguno de los deberes. Es decir, hay que hacer un trabajo muy importante de aterrizaje de la transparencia a un nivel de gestión pública y de gestión de personal también, de cubrir y designar a aquellas personas que tienen realmente un compromiso con la transparencia, que estén allí en la cúspide, ¿no? para que descienda después. El poder de la eso decisión, ¿dónde está el poder de la descienda hacia abajo, ¿no? En la sociedad, obviamente educándola y dando eficacia a las herramientas que hemos diseñado para que ellos participen. Yo siempre digo que muy probablemente uno de los factores que hacen que la participación ciudadana en nuestro país no tenga, diríamos, ningún éxito es que les invitamos a participar, nos da pereza escucharles, y una vez que lo hacemos ni siquiera somos capaces de responder qué hemos hecho con lo que ellos nos han dicho, ¿no? Ese retorno del proceso participativo no existe prácticamente en nuestro país, con lo cual la gente al final acaba por no participar. Dice, bueno, ¿en qué medida tiene...? Hay una desafección. Claro, también, total. sí. ¿Para qué voy a participar? Voy a renunciar a parte de mi tiempo libre para algo que es un interés público, que me están pidiendo mi opinión respecto de algo que se pretende hacer, cuando realmente después no sé ni qué han hecho con lo que yo he aportado. Es decir, ¿se ha tenido en cuenta? Si no se ha tenido en cuenta, ¿por qué? ¿Era imposible hacerlo o no era oportuno o económicamente no era viable?
y no me han dado respuesta siquiera de qué es lo que finalmente se ha decidido y si eso está de alguna forma alineado con mis inquietudes o mis... no estamos haciendo nada de eso. Que deje de ser un eslogan o una campaña publicitaria para pasar a ser una realidad en la que todos coparticipamos, cada uno desde su rol. Eso es, pues prácticamente hemos acabado, Joaquín, pero antes, y a mí me gusta... Uy, respiras con... No, con que me da pena que se acabe. Sí. Gracias. A mí me gustaría saber qué nos propones tú o qué te gustaría a ti que leyésemos este fin de semana. O que viésemos una película, o que escuchásemos un podcast, o nos vayamos a un blog donde podamos encontrar información de calidad o entretenimiento de calidad. No tiene que ser de transparencia, puede ser de algo que a ti te guste y que a ti te apetezca aconsejarnos. Bueno, hay muchas cosas estupendas que leer que yo no leo. Es verdad que cuando uno lee tanto documento, lee tanta sentencia, intenta trabajar en los temas que le interesa, queda algunas veces muy poquito tiempo para seguir leyendo, ¿no? Y por eso yo muchas veces encuentro el recurso al descanso, ¿no? Ver películas o soy también muy de series, muy de plataformas, ¿no? Ahora que estamos inundados, diríamos, de propuestas y de alternativas. Y sobre todo muy lúdicas y que sean divertidas y que te hagan reír y distraerte, ¿no? Estoy de acuerdo. Por ejemplo, White Lotus es una serie que me encanta. ¿Sí? Que ya está por su tercera temporada. La pena. Me han hablado mucho de ella. Es fantástica, es súper divertida, tiene unos personajes y una forma de contar además muy interesante. Ahora está ya en la tercera temporada. Lo que pasa es que nos van poniendo un capítulo cada semana y eso de aguantarse pues es terrible, ¿no? Está también Rivals, que acabo de terminar de verla, también muy divertida, con personajes muy extravagantes. Bueno, para mí es mucho más relajante el ver que no seguir leyendo, ¿no? Porque muchas veces lo que intentas dice, bueno, voy a dejar de leer y que me entre, diríamos, por otros sentidos, ¿no? No tanto por la lectura, diríamos, y el esfuerzo que eso supone. Así que nada, yo creo que esas son buenas propuestas y pues con tus propuestas y con este podcast dedicado hoy a la transparencia, que esperamos que haya servido para ponerle el foco, ponerle luz y acercarla más a la realidad de todos y convertirla de esa manera en esa herramienta que posibilite la confianza de los ciudadanos en las instituciones públicas, en la administración pública. Gracias, Joaquín, hasta siempre y gracias, nos vemos pronto. Gracias. Ojalá, seguro que sí. Muchas gracias. Publigital, el podcast sobre innovación en la administración pública.